pesar de que este es un lote relativamente plano, pero cuando llueve, cuando tenemos precipitaciones muy altas, entonces tiende a encharcarse ese lado de allá. Entonces cuando uno mira el plano altimétrico, digamos que la pendiente va hacia allá. Entonces, ¿qué hicimos? Nos tocó hacer como un drenaje en puntadas superficiales, como en espina de pescado, se llama eso. Entonces aquí va como una línea que atraviesa todo el lote y hay otro drenaje que va a salir al drenaje natural. Y hay unas sequías, unos pequeños drenajes que van a descargar allá. Entonces vamos por aquí es la medida que vamos ahorita está por ahí. Que recibe toda la corriente. Aquí viene como en espina de pescado, se llama eso. Es algo sencillo, pero tocó hacerlo porque se me inundaba esta parte. O sea que es plano, Sencillo pero necesario. pero tocaba hacerlo. Las escorrentías de agua. Ajá, y eso se saca ya a un drenaje natural. Ese es como lo que tenemos Pero, acá. ¿qué hace que se inunde el terreno? ¿Que la de las casetas, la de las casas o qué? No, todas las aguas descorrentían Pasan por acá? por el desnivel, vienen a descargarse acá. A veces se nos tapa allí la descarga, entonces se inunda. Entonces toca estarle haciendo mantenimiento y para épocas de invierno que eso esté bien limpio para poder que se descargue. Esto es crítico cuando, digamos, uno está en establecimiento del cultivo. Los cultivos no toleran esas condiciones de saturación. Y dependiendo, como les decía, dependiendo del cultivo. Entonces, por ejemplo, uno en un cultivo de maíz que esté estableciendo no puede dar este lujo de inundarlo. Se te daña, se pierde toda la inversión. Entonces, hay cultivos que son tolerantes, ¿no? En cambio, digamos, el arroz es el otro extremo, tolera bastante, pero también necesita, digamos, de acá, pues ya que tenemos baja disponibilidad de agua, hay zonas en donde cultivan el arroz, ¿no? Pues ya que no está bien, técnicamente no deberíamos tener ese tipo de cultivo. Debería ser como un arroz ya un poquito con una tecnología más avanzada, un arroz de secano. Entonces, eso es lo que uno debe, digamos, tener en cuenta. El suelo, los requerimientos del cultivo. Aquí principalmente la topografía es la que nos dio los lineamientos para ver a dónde descargábamos el agua. Igual, cuando llueve, a las 48 horas usted se puede dar cuenta de dónde necesita hacer los drenajes. Si a 24 o 48 horas después de la lluvia no te ha drenado, pues desagüe. Y la misma topografía te va diciendo, sin tener pues el super estudio. Es algo que nos pasó aquí tenemos un lote de pivotes con un sistema de riego de pivote central. En ese entonces, cuando estamos iniciando, no contábamos con la topografía todavía. Pero cayó un aguacero como de 90 milímetros. ¿Qué hicimos? A las 24 horas hicimos un sobrevuelo con el dron. Generamos un ortomosaico, se llama eso. Y ahí pues, logramos identificar las zonas todavía que estaban saturadas a las 24 horas. Por ahí trazamos los drenajes y funcionó perfectamente. Cuando ya obtuvimos el estudio de altimetría detallado, casi que nos dio exactamente por donde nosotros habíamos trazado. Entonces, es como un uso de la tecnología sin tener tantos estudios, pero nos llevó a algo certero. Entonces, para los drenajes, digamos, aquí no podemos observar bien, pero ya cuando se tienen cultivos extensivos, en el caso que les hablo del pivote central,
allá estamos hablando de producción de 30 hectáreas. ¿Sí? Que si uno no maneja bien las aguas superficiales y además tienes cultivos que son susceptibles, ese pivote está pensado para el cultivo de pasto, sorgo y maíz, todo forrajero, ¿no? Ustedes saben que el maíz es muy delicado, entonces para ello nosotros lo que hicimos es primero hacer un levantamiento altimétrico de alta precisión. Para eso nos trajimos como una máquina que usan los arroceros con la mayor precisión. Ese fue el insumo para hacer todos los trazados. Igual fue así superficial, pero van a la descarga de una zona baja, y ahí nos vimos obligados a hacer un canal de drenaje mucho más profundo y más robusto, no como este. Entonces, quedan los lineamientos de diseño de drenajes. Primero, el tipo de suelo. Entonces, cuando uno tiene, digamos, un suelo arcilloso, no es lo mismo que cuando tiene un suelo franco o franco arenoso o arenoso. Entonces, igual para el diseño de esos canales de drenaje uno parte de la caracterización física, pero ya más que todo como desde la parte como desde el punto de vista de ingeniería civil, donde uno ve algunas propiedades como estado de reposo del suelo. Ahí define el ángulo del que se debe cavar esos drenajes, porque no es lo mismo el ángulo, el talud y todo el diseño para un suelo arenoso o para un suelo arcilloso. Entonces depende del tipo de suelo que nosotros tengamos. Asimismo se hace el diseño del canal de drenaje. Eso pues básicamente para descargar aguas de escorrentía y eso. ¿Alguna pregunta? Respecto al sistema río, ¿para cuánto es la emisión, digamos, de ese? Bueno, ahí que se utiliza manguerita, ¿no? Bueno, aquí teníamos instalado era goteros para este diseño de estos mangos, ya para cuando estaban adultos. La idea era que quedaran con 14 goteros, y cada gotero te descargaba 4 litros por hora. Eso para cuando esté en plena producción. O cuando está apenas en levante, en establecimiento, digamos que nosotros lo dejamos con 3, 4 goteros. En la medida que el cultivo se iba desarrollando, se iba colocando los goteros hasta completar 14 goteros en cada árbol, que en época crítica, digamos que supliría todo el requerimiento del cultivo. Más o menos uno está hablando que se podría estarle suministrando en época seca alrededor de 250 litros día. 250, 300 litros día, en época muy crítica. Pero en todo el lote, se refiere en todo el lote. No, litros día en el árbol. En un solo árbol. En plena producción. Ya uno haciendo los cálculos le da cantidades bastante altas, pero pues económicamente pues uno no aplica todo. Horas de riego. Los emisores con los que diseñó este sistema son de 4 litros hora. Sí, pero me refiero... Y si usted necesita descargar 250, suponiendo para un máximo, ¿no? 250, 300 litros, entonces ahí usted hace la relación y ya determinas cuántas horas de riego. Pero cuando están en producción. Cuando está en producción. Ya cuando está en establecimiento, uno aplica entre 15 y 20 litros por día. ¿Sí? Y todo depende también del comportamiento de la precipitación. Porque si estamos, digamos, en invierno, ya un riego complementario y eso. El mango tiene esa particularidad y él desarrolla esas raíces profundas y casi que ayuda a extraer bastante agua subterránea. ¿Sí? Entonces, especialmente esta variedad es difícil
estresarla para que llegue a floración, suspendiéndole el riego. Ya toca recurrir a otras técnicas para que llegue a ese estrés y pueda, digamos, florecer. ¿Y tienen horas específicas al día para regar? ¿Mañana y tarde o cualquier hora arriba? Preferiblemente deberían hacerlo en la mañana, no para que no coja las altas temperaturas, porque digamos que se evapora muy fácilmente. Aunque el riego por goteo va muy dirigido al suelo, ¿no? Entonces eso es como una de las ventajas, pero sí es recomendable hacerlo. Si lo puede hacer de noche, mejor. Sí. Sí, pero así sea directo al suelo, hay evaporación. Hay una pequeña evaporación. Entonces, digamos, hablando de riego, el más eficiente es el riego por goteo porque va dirigido al suelo. Estamos hablando de una eficiencia del 95%. Luego en eficiencia le sigue el riego por aspersión. Puede estar en 60-70% de eficiencia. Quiere decir que si yo aplico 10 milímetros, lo que realmente llega al suelo puede ser 5 milímetros, 7 milímetros. Es muy poquito. En riego por goteo, si yo aplico 10, me están llegando 9.5, casi todo, ¿cierto? Y si yo manejo coberturas y eso, mejoro todavía la eficiencia. Riego, por ahí me preguntaban riego por gravedad. Acá ni pensarlo, porque mire todo el costo que eso implica. El riego por gravedad es lo más ineficiente que hay. Son eficiencias menores que el 50%. Es decir, de 10, de 10 milímetros que yo le aplique, por bien que te vaya, 4 van a ser aprovechados, el resto se pierde. No, el riego por gravedad porque sale más barato. Pero en esta ocasión no, porque el bombear para botar, para... Estás dependiendo del terreno, No, ¿verdad? sí, porque, o sea, por ejemplo, allá tienen dos. Para la sabana, lo hacen para la sabana. Depende de la disponibilidad de Lo agua hacen, que sí, tú tengas. pero- Porque acá el metro cúbico, y estoy hablando de hace 3 años, de traer aquí al lote, está alrededor de 1.000 pesos el metro cúbico. O sea, si usted está pensando en regar con esa agua, riego por gravedad, No, por eso, pero en qué pues explico. violando. Pero ya cuando, por ejemplo, en el caso en caña de azúcar, cuando usted tiene los cultivos ahí a la ribera, al ladito del río, entonces ellos dan el lujo de hacer A eso ese me riego. refería. O sea, ya, por Pero ejemplo. sin embargo, ecológicamente, o sea, no, eficiente, eso no está bien. No. Y ellos, el sector canicultor, digamos que está cambiando porque hay algunos que manejan, muy pocos, pero sí han llegado a manejar riego por goteo y riego por goteo enterrado, que es mucho más eficiente. Ay, porque es que así por inundación hay mucha cantidad de necesaria. Se pierde por, digamos, y es desuniforme. Cuando usted riega por gravedad, digamos que acá te queda bien regado, y tú tienes que garantizar que allá al final quede bien, quede con buena humedad. Entonces acá te va a quedar súper saturado, allá digamos con una humedad bien, pero toda el agua que se pierde es bastante. Mira, agua no va a llegar porque alguien allá nos quitó un tapón y está el reguero de agua acá al lado. Ah, es razón. Agua no va a llegar. Voy a ir a quitar el agua porque está el reguero, ¿no? Gracias. Eso. ¿Qué más? Así que nos quedamos viendo media Nos hora. quedamos esperando. Bueno, lo que uno hace para evaluar el sistema de riego, si es por aspersión, uno utiliza unos tarritos que llaman pluviómetros. Eso era lo que íbamos a hacer. Y se los coloca prácticamente entre aspersor y aspersor, se los ubica equidistante, ¿sí? Y lo que uno coloca a operar el riego, mides la cantidad de agua que cae en determinado tiempo, ¿sí? Entonces, y eso lo llevas a lámina de agua por hora. Entonces siempre llevas milímetros por hora. ¿Cuánto lograste regar? ¿Para qué me sirve este tipo de pruebas?
Entonces, digamos que distribuimos estos tarritos en cinco puntos. Entonces, si el riego por aspersión quedó, digamos, bien diseñado, ¿uno qué esperaría cuando colecto el agua que he medido? Uno esperaría tener un riego uniforme, ¿cierto? O sea que lo que colecta en cada frasquito sea muy parecido. Eso es lo que uno busca, que al final del diseño de riego apliques una lámina homogénea. Entonces por eso en el riego por aspersión, entre cada aspersor y aspersor debe haber un traslape del 60%. Entonces, un aspersor en la hoja técnica te va a decir el radio húmedo. Digamos, los aspersores que tenemos allá eran como de 17 metros de radio húmedo. ¿Qué quiere decir? Que entre aspersor a aspersor tiene que haber un traslape del 60%. Entonces, ¿a cuánto debo colocar? ¿A qué distancia debería colocar dos aspersores? Dependiendo la distancia de la planta que está sembrada. No, pero lo que necesito, hablando del sistema de riego por aspersión, ¿no? Pero ¿de cuánto es la distancia que él Depende bota? del radio de ¿De la cuánto es el planta. radio? Primero toca ver cuánto es la distancia que él bota de radio de agua. 17. Te estoy dando el dato. 17. El terreno, porque cuando es falda llega más que cuando es plano. Bueno, hagámoslo como que si fuera plano, que sería el caso que teníamos allá. El radio húmedo de las personas es de 17 Metros. metros. Pura ingeniería, muchachos, párenle bola. Sí. Dice que para garantizar un riego homogéneo, el traslape debe ser del 60%. Entonces, ¿cada cuánto debo colocar esas aspersores? Si lo coloco a una distancia más, 9 metros, 9 entre 25 y 30 metros más o menos. No, son 16 no, metros. Pero 60% de 17. Ajá. 17 por punto 6. Pero son ¿Cuánto le da? 34. Como digo, entre como 9 metros, completo. toca ponerlo como a 9 metros. Como 9 metros. Esa es la distancia correcta. ¿Qué pasa si ustedes lo colocan más separados? No hace el traslape. Va a quedar unos conejos, se llama eso. Unas Para áreas. radio, pero si el radio de las personas son ¿Qué 17 metros, el otro me va a dar 17. Si hago el traslape, son No, a el 9 metros. 17%. O sea, ahí no sería un traslape del 100%. Nada, no. 60% lo que está diciendo ella. Tiene que ser el 60% para garantizar, porque mire, un aspersor, la precipitación, el comportamiento de la lámina que cae, si yo coloco un aspersor aquí, entonces la lámina me va disminuyendo en la medida que me voy alejando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí la clave para poder que esa lámina sea homogénea, debo garantizar un traslape del 60%, o sea que más o menos aquí. Entonces allí ya yo garantizaría que el riego me va a ser homogéneo. Si amplío, ¿qué pasa? Me van a quedar conejos, áreas sin regar. Secas. Si hago lo contrario, quedan más juntos, pues me van a quedar áreas sobre regadas. Entonces es importante en el... Entonces, muchachos, ¿cuánto es? Tomen la calculadora. El 60% de 17 metros es cuánto? 10.2. Esa es la distancia que debe tener un aspersor. Entre aspersor y aspersor. Eso es con lo que uno debe tener cuidado en el momento de salir. Y la forma de evaluar es colocar pluviómetros y ver cuánto me está descargando de lámina. Ahora, en riego por goteo, ¿cómo sería? ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Cómo evaluarían si me está quedando bien el riego? ¿No? También no se puede hacer una aforo, Ya como con usted dijo. por igualito, solo que Con más paciencia, con más el paciencia. carrito va dirigido al gotero. Entonces, uno por diseño, digamos que la hoja técnica le va a decir, eso me te descarga 4 litros por hora. Pero en verdad me va a descargar eso. En verdad yo estoy garantizando la presión para que ese gotero descargue eso. Siempre va a haber un déficit, ¿no? Entonces al final yo tengo que evaluar realmente cuánto me está descargando cada gotero. Y de ahí determinar
cuántos goteros tengo en cada árbol. Entonces, cuánto estoy descargando por hora. Que el balance hídrico me da que tengo que aplicar 7 milímetros día. Entonces ya yo hago el cálculo para esos 7 milímetros día en el área del arbolito, cuánto volumen requiero descargar en el riego. Ya yo tengo cuánto me descarga cada gotero. Puedo sacar la relación cuánto tiempo necesito dejar operando el sistema de riego para descargar. Si está en establecimiento, 20 litros día, por ejemplo. Es eso. Esa es la práctica que íbamos a hacer. No sé si tengan preguntas. O sea, que solamente nos hizo falta, como quien dice, hacer el aforo. Hacer el aforo. Entonces es sencillo. Con estos tarritos y el sistema de riego por aspersión, los ubican allí, colocan a operar el riego 15 minutos generalmente, o si quieren estarse la hora ahí, pues están la hora y recolectan. Te ayudan de una probeta. Yo traje esta probeta porque era riego por aspersión y ahí vamos a recoger poquito. Y se mide cuántos centímetros cúbicos me captó esta área. Entonces toca medir el área y todo ese volumen que colecté, llevarlo a lámina. Entonces realmente cuánta lámina me está aportando el sistema de riego en 15 minutos, eso lo llevo a 1 hora. Igualito con el riego por goteo. Entonces esa es la forma como se evalúa al final. Lo otro es que al final de la tubería, tanto al inicio de las terciarias como al final, es necesario colocar un tensiómetro, estar midiendo la presión y comparar si está bien o no. Si está llegando bajita presión, debe haber alguna fuga o algo en el sistema. Como mantenimiento, digamos que hay que hacer un lavado de tuberías con frecuencia. No sé si aquí se puede ver algún final de tubería. Y nos vamos a encontrar al final. Ahí tocaría abrir todos los finales. Allá debe haber también un tapón principal de la línea secundaria y esta sería la terciaria. Se abren todos los tapones y periódicamente toca lavar. Ahí le va a salir todo el mugre que quiera, algas y bueno, de todo, ¿sí? Acá, como yo les dije, teníamos un problema como de calidad de agua. Y eso afecta bastante a lo que es el riego por goteo. Lo que uno observa es un encostramiento y eso se va acumulando y va tapando los goteros como tal. Entonces digamos que acá hemos optado por cambiar ese tipo de goteros por microtubos. Microtubos ya no es tan exigente en calidad de agua y eso, no se tapa tanto, ¿sí? Entonces esa es una de las, digamos, cosas importantes que uno debe tener en cuenta, la calidad del agua. Acá difícilmente se puede, digamos, regar por gotero, pero sí hay otras opciones que también son eficientes, ¿no? Acá nos tocó cambiar justo, teníamos con gotero autocompensado una bolita alrededor de cada palo, o sea, manguera y goteros, pero esos goteros Se tapaba muchísimo por los carbonatos, entonces le colocamos fue un microtubo libre, que eso nos da más espacio, más maniobra. La misma cantidad de agua que el otro. ahí lo que hicimos fue aforar y ya, uno aplica pues las mismas cantidades. Lo otro funcionó mientras pequeño, pero ya estos mangos grandes, eso consumen sus casi 4 o 5 litros día. Vemos que ahora, porque ya está establecido, el mango no es tan exigente, ¿no? Nada. Antes sí. Y ya ahí donde está este mango, acá el nivel freático está más o menos a 3-4 metros de la superficie. Ahí donde está este mango, eso no se va, así esté el verano más verano, no se ve afectado. No lo hemos podido estresarlo para que florezca sin riego. Sí. Es bastante. Pero se ha florecido. Sí. Pero porque también veo, o sea, por la estructura que le veo muchas de las ramas, también veo que puede tener alguna deficiencia de algún. No, lo que pasó, Veo como mucho entorchamiento. lo que pasó con este lote
estaba igual de junto que el que está acá en el triángulo, estaban muy juntitas las plantas, nos tocó hacer un entrecasaque entre líneas. En cada línea de estos había otra línea y eso hacía un microclima y no dejaba que, y aparte los dejamos crecer mucho porque pues el proyecto terminó y se dejó ahí y nos tocó hacer una poda muy drástica. Esperamos ya ahorita empezar ya a quitar chupones y ya para el otro año a ver si nos da floración. Y este mango es Kate, que eso también, estos mangos son muy delicados y toca hacerles, inducirles floración, no que ellos van a aflorar naturalmente, es muy difícil, toca inducirlos y eso es lo más, método más común que se utiliza son sulfato de los sulfatos pero fumigados, el sulfato de zinc creo que es el que utiliza, o con boro, pero el boro fumigado y también es una dosis muy bajita porque el boro intoxica. O sea, yo me estaba yendo era por decir, como el entorchamiento de las hojas, como el síntoma de deficiencia de boro que tienen estas hojas ahí, estas de aquí, pues. Es una característica que le veo a todo en general, también pues las ramas. Sí, no, pues, o sea, boro esto sí no, porque esto le aplicábamos boro al principio, pero para inducir la floración nos toca así. Y lo que digo, esto estaba todo ya cubierto de la copa del árbol de mango, y así era un microclima así, y eso nunca se secaba ni siquiera el piso, entonces uno tuvo que erradicar plantas, y sacar esto y esperamos allá que esto. En cambio este de allí sí no estaba tan alto, pues lo podamos, pero yo veo que eso va a seguir porque están muy junticas las matas, eso no es la distancia ideal de este mango. Y eso lo estamos comprobando acá. Este lo dejamos ya raleado, una línea por él. Ese lo vamos a dejar así para estar comparando. Y allí tenemos otro lotecito y ese pues estamos viendo a ver cómo se comporta y si no también toca hacer el raleo. Bueno, volviendo otra vez al tema del riego, aquí manejan por módulos, naves, lo que es el... Sí, o sea, el riego uno tiene que... ¿Y dónde tiene las válvulas? Tiene que ser el diseño. Aquí teníamos 3 válvulas, pero eran con manguera así. Pero como quitamos plantas, todo, solamente dejamos una válvula, la primera, y las líneas van hacia acá. Solamente con esa nos mueve las plantas que quedaron. ¿Y cómo le dicen ustedes, módulos o naves? Esos son módulos. Módulos de riego. Naves hablamos es en invernaderos. Módulos o secciones de riego. Eso ya cuando uno hace el diseño, va con todo esto. Eso depende de la bomba, de la cantidad de plantas, del cultivo. Bueno, de aquí vamos a ir a la casita. De aquí hacia allá, ¿fueron cuántas? 3, ¿no? 1, 2, 3, la del pozo de allá.